esta conferencia titulada La educación en México hoy, la cual se realiza en el marco del segundo seminario de movimientos estudiantiles que organizan Tejiendo Organización Revolucionaria y el Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica. La conferencia del día de hoy tiene como objetivo problematizar sobre la lucha por la educación pública y todos sus matices, para contribuir a este seminario, en el cual muchos de ustedes han estado presentes y algunos no. Y bueno, esta es la última de 3 conferencias que se dan a raíz de este seminario. Para iniciar le cedería la palabra al compañero Tomás, el cual es del Comité Estudiantil Metropolitano. El Comité Estudiantil Metropolitano es una agrupación estudiantil y de jóvenes que desde 1996 conforman este comité como un esfuerzo organizativo identificado con el movimiento estudiantil mexicano, surgida de las luchas del 68 y del 71, de la resistencia estudiantil de los años 70 y de la movilización de la UNAM y del POLI y de los 80. Entre tantas cosas, el Comité Estudiantil Metropolitano se ha caracterizado por dar la lucha por los compañeros excluidos de la educación superior. De ahí surge el MAE. Y bueno, sin más, doy la palabra al compañero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los compañeros de TOC por la invitación a este foro. Me gustaría empezar contextualizando un poco, muy breve, en los años 80, pues cómo ha sido este embate del neoliberalismo a la educación pública en México y en general a la educación. En 1982 se cambió el porcentaje durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Antes de la entrada del neoliberalismo, a la educación en general se le destinaba el 25% del presupuesto federal, y a partir del 82 reduce a menos de la mitad, es al 12%. Se le empieza a destinar 40 centavos de cada peso, y cada año que avanza se le destina más a pagar la deuda externa del presupuesto federal para los privados. A partir de estas modificaciones es que algunos grupos, bueno, la mayoría de los países de América Latina empiezan a no querer pagar la moratoria a los países a los que les debían. Sin embargo, México, ya que se iba a impulsar esta moratoria, decide no participar, y no se crea el club de deudores que estaba pensado para dar inicio a esta moratoria. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? En primera, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional empiezan a tener estas ciertas políticas, pues, de cómo evitar que esto vuelva a suceder en América Latina y que ellos puedan seguir cobrando las deudas sin mayor problema. Y empiezan a ver la manera en la cual se evalúan y sobre todo se evalúan y se destinan estos recursos que les van pasando a los países a los que están pidiendo los préstamos. Entonces, para evitar esto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo que hacen es dar recomendaciones que, si bien antes podían no cumplirse o medio cumplirse, a que pasen a ser de manera casi obligatoria, no explícitamente. Sin embargo, si estas recomendaciones no eran cumplidas, los préstamos de estos organismos hacia los países latinoamericanos no iban a poder seguir recibiéndolos. ¿Qué va a pasar entonces con México? En 1990 el Banco Mundial publica Educación Superior en América Latina, temas de eficiencia y equidad, donde dice que los exámenes estandarizados en las instituciones van a servir para reducir gastos administrativos y comparar la calidad de los estudiantes. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Y establecimiento de cuotas para cubrir el costo que implica desarrollar, administrar y evaluar los exámenes, y desalentar las prácticas de estudiantes que presentan exámenes de manera frívola. ¿Qué va a hacer esto de la estandarización, la calidad y las cuotas? Va a hacer que se empiecen a regular los recursos.
seguramente han escuchado y se ha escuchado un discurso desde hace más de 30 años donde estas políticas de cómo administrar los recursos cambian y el gobierno federal cambia el discurso de educación para todos a hacer más con menos y cantidad en vez de calidad. No, al revés, calidad en vez de cantidad. Y en 1992 el Banco Mundial propone: es necesario establecer un organismo central de exámenes con personal calificado y suficiente para la elaboración de una variedad de pruebas, lo que posteriormente va a ser en México el Ceneval. Y en 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, publica un texto llamado Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación, México, Educación Superior. En este van a venir ciertas recomendaciones a los países latinoamericanos y en este caso en México, donde las principales recomendaciones son que tiene que haber pruebas de calidad de estudiantes al ingreso y a la salida. ¿Cuáles son estas pruebas al ingreso? Los exámenes de selección, tanto para el nivel superior como para el nivel medio superior. Y los de salida son el llamado EGEL, el examen general, exámenes generales de egreso de la licenciatura, que fue impulsado y aplicado a partir de 1997 en todas las instituciones de educación superior. Sin embargo, una de las instituciones que dio la lucha para que este examen no se le aplicara fue la UAM, un año después de que saliera esta propuesta por parte de la NUYES. Después también dicen que en este texto incitar a las instituciones a agruparse para organizar la admisión. El ejemplo más claro de esto es la Comipems, la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior, un examen en el que la mayoría de los presentes hicieron para poder ingresar al nivel medio superior. Esta Comipems, esta comisión, no es obligatoria, no es una ley, sin embargo se recomienda que se cree para mediar el ingreso a los estudiantes, que va a traer como consecuencia una, que sea más fácil y más barato hacer este examen de admisión, y la otra es que va a aumentar el número de excluidos de la educación medio superior. Otra recomendación es elaborar referencias nacionales para los conocimientos y competencias de cada rama y evaluar a partir de ella. Esto va a traer como consecuencia después lo que son las acreditadoras. Estas acreditadoras que tiene cada facultad, cada carrera de cada facultad, son para hacer una estandarización y una media de los conocimientos mínimos que tienen que tener los estudiantes en cada una de sus licenciaturas. Otra recomendación es mantener la política de evaluación de las instituciones de educación superior y hacer participar en ella a los representantes de los medios económicos. Es decir, incluir a los empresarios, los financieros, a participar en cómo se va a evaluar y cuáles son los conocimientos que se tienen que evaluar en distintas pruebas. Otras recomendaciones son recursos flexibles para las instituciones a partir de la evaluación de sus méritos. Creo que todos aquí han escuchado de los rankings de la UNAM, que es la número 1. Apenas estuvieron saliendo los rankings de las licenciaturas, ¿no? Que Derecho es la segunda mejor licenciatura, creo que en América Latina. ¿Qué va a pasar con esto? Que al haber una disminución de los recursos para la educación y que el Estado no puede administrar muchos mayores recursos a las instituciones de educación superior, estas tienen que buscar la manera en la cual deben financiarse, que es otra recomendación de la OCDE. Y tienen que, entre otras cosas, donde buscan la manera de financiarse es haciendo estos vínculos con estos rankings. Mientras mejor salgas rankeado, mientras más arriba en los puntajes estés, vas a tener un mayor presupuesto por parte del Estado. Por eso la universidad se ha tratado de mantener en los primeros lugares. Acrecentar los recursos provenientes de la formación continua, estudios e investigaciones para las empresas y municipios. La educación continua son como los diplomados que existen en todas las universidades. Hay algunos que da la universidad con profesores de la universidad, pero hay otros diplomados que son vinculaciones o son convenios con otras empresas u otros organismos, los cuales le pagan a la universidad para poder que tu diplomado,
título, tu diploma sea con reconocimiento de las instituciones, como la UNAM, el Politécnico, la Metropolitana. Y con empresas y municipios que se coordinan las universidades con los municipios para generar ciertos proyectos y seguir generando investigaciones. Pero el municipio destina cierto presupuesto, cierto dinero a las universidades y con esto las universidades consiguen más dinero. Contribución de los estudiantes al costo de sus estudios. Esto se traduce en cuotas. Y de los ejemplos más grandes han sido pues el plan Barnés, digamos como de los últimos, para el aumento de cuotas en las universidades públicas. Aunque después de eso sigue habiendo cuotas ilegales dentro de las universidades, como que te cobren por adeudar libros. A lo mejor el costo es muy pequeño, pero por ejemplo yo vengo de FES Zaragoza y ahí las cuotas antes de 2014 eran 5 pesos por libro y por día. Es decir, si yo sacaba 2 libros de la biblioteca y no los regresaba el día que era y me tardaba 2 días más, pues por cada día son 5 pesos y por cada libro son otros 5 pesos. Entonces terminaba yo debiéndole a la universidad 20 pesos. Y esto es a lo mejor pequeño. ¿Cuántos chicos o cuántos de ustedes no se les ha pasado devolver un libro por 1, días, 3, 5? Y ese dinero nunca se vio reflejado en aumentar el acervo bibliográfico, actualización de libros. Entonces estas cuotas ilegales siguen permaneciendo dentro de la universidad. Y hacer participar a los representantes de los actores económicos y sociales. Esto es que los financieros y los privados empiecen a meter mano en los planes de estudio, sobre todo de los institutos tecnológicos y las universidades politécnicas. ¿Cómo responde el gobierno mexicano ante estas recomendaciones? La primera es la creación del CENEVAL, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. Otra es la imposición del llamado examen único para el ingreso a la educación media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Contención de la matrícula en las universidades públicas. Ahorita explicaré un poco más de eso, cómo la matrícula ha variado, pero por ejemplo uno de los conceptos que manejan en el sentido de calidad estos organismos internacionales es que es mejor enseñar bien a pocos que mal a muchos. Y esto va a conducir a que la matrícula no tienda a aumentar. En modificación del artículo constitucional, tercero constitucional, con la flexibilización de requisitos para registrar escuelas privadas. Antes de la reforma de 1993, los requisitos para tú hacer una institución privada o una educación de superior privada, había muchos requisitos que tenías que cumplir. Con estas reformas, estos requisitos disminuyen más y provoca que las instituciones privadas de educación superior aumenten considerablemente. E impulsar la creación del subsistema tecnológico. Antes de estas recomendaciones los tecnológicos eran muy pocos, cerca de 400, y para 2015 son más de 2000 los institutos tecnológicos alrededor del país. Bueno, sí, sobre todo de la zona metropolitana, que si le ponemos atención a esto, estos institutos tecnológicos están se ubican más fácilmente, o la zona geográfica en la que están son las zonas marginadas. No encontramos el Instituto Tecnológico de Polanco, de Santa Fe, pero sí de Tláhuac, de Iztapalapa, de Chimalhuacán, de Nesa, que están centrados en que los egresados de estos institutos tecnológicos salgan a trabajar a las empresas que se encuentran alrededor de estas zonas marginadas y no aspiren a una educación superior de alto nivel académico. Nosotros como movimiento o como SEM, que impulsamos el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, a través de esta lucha de ya 13 años, hemos encontrado ciertas características de la educación media superior y superior, en la cual se basan las demandas del movimiento. Entonces, a partir de estas demandas, iré analizando cuáles son el porqué de las demandas y cómo tendrían que resolverse en pro de la educación superior y los problemas que representa en la educación pública hoy. El MAES ha basado su lucha en consideraciones como las siguientes: que el Estado mexicano está obligado por la Constitución a ofrecernos educación pública superior
de carácter gratuito y de alto nivel académico, no de calidad. Que la política de exclusión en materia educativa es una sola, por lo que el movimiento de los excluidos de la UNAM, del IPN, de la UNAM y de la UPN también es una sola lucha. Que el movimiento debe organizarse, actuar con mucha responsabilidad, haciendo un esfuerzo para transmitir con la mayor claridad posible las demandas que agrupan y que se le dan sentido a esta lucha. El MAES, como cualquier otro movimiento de rechazados, lucha por asegurar el ingreso de todos los aspirantes a las universidades públicas, pero también es cierto que su desarrollo ha dado como resultado la integración de una plataforma de lucha que sintetiza las aspiraciones y representa, sobre todo, una propuesta alternativa para resolver de manera integral y de fondo el problema de la exclusión. Esto lo vemos que los movimientos de rechazados en todo el país, que hay bastantes, buscan en cierta manera que los aspirantes ingresen a la educación superior, pero nosotros como movimiento esa ha sido una consecuencia. Sin embargo, otra consecuencia ha sido sentarnos con las autoridades de las diferentes universidades y con la Secretaría de Educación Pública a discutir de fondo la problemática en acceso y cobertura en la educación superior. Las demandas del MAES, la primera es que se garantice el derecho a la educación media superior y superior pública, gratuita y de alto nivel académico para todos los jóvenes que lo soliciten y hayan concluido el nivel de estudios inmediatamente anterior. ¿Qué pasa con el examen de selección de estas universidades públicas? Que la gran mayoría no logra ingresar a la universidad, solo el 10%, apenas salió una nota sobre el examen de febrero, que 1 de cada 10 aspirantes logra ingresar a la universidad. Entonces, este es un problema que se viene arrastrando desde que la implementación de estos exámenes de selección y que cada año va en aumento. Por ejemplo, en 2006 eran 110,000 los aspirantes y solo 10,000 lograban ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. El año pasado, 2018, fueron 240,000 los aspirantes, de los cuales solo 18,000 lograron ingresar a la universidad. Es decir, rechazaron a 222,000 aspirantes. Y en la vuelta de febrero no es diferente. Fueron 151,000 aspirantes y solo lograron ingresar 10,084. Esta cifra es alarmante en el sentido de que cada vez que no haces tu examen, no sé si a alguien de aquí le pasó que haya querido ingresar a la universidad y no haya podido, genera lo que mencionaba anteriormente, una desalentación por parte de los estudiantes a seguir queriendo ingresar a la universidad, un malestar, un sentimiento de impotencia, de decepción. Sin embargo, se vuelve a repetir. ¿Qué pasa? Como no hay lugares para todos, no todos ingresan y hay muchos rechazados, y esto provoca que el siguiente año, con la otra generación que sale del nivel medio superior, van a seguir intentando ingresar a la universidad. La demanda 2 del MAES es que se aumente de inmediato la matrícula en las universidades públicas y con el conjunto de instituciones públicas que imparten educación media, superior y superior en la Ciudad de México y su área metropolitana, hasta lograr el acceso de todos los aspirantes. Esta demanda es en el sentido de que todos los estudiantes logren tener ingreso a la educación media, superior y superior sin ninguna limitante, porque algo que dicen las universidades en su discurso es que ya no hay lugares dentro de la universidad. Yo los invito en parte sí es cierto, pero los invito a que cualquier día por la tarde, incluso en esta facultad o en cualquier otra de Ciudad Universitaria, se den una vuelta y van a encontrar muchos salones vacíos. Tan solo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel de Xochimilco o en la unidad Xochimilco, la matrícula que se concentra, o el porcentaje de la matrícula que se concentra en el turno matutino es del 78%. El resto del 100% está en el turno vespertino. Esto quiere decir que se puede aumentar casi un 40% más la matrícula de la metropolitana tan solo en la unidad Xochimilco. Y esto responde a que no haya aumentado la matrícula considerablemente en las universidades, responde a estas recomendaciones de la OCDE y a su sentido de calidad, lo que les decía hace un momento de que es mejor educar bien a pocos que a mal muchos. La tercera demanda del movimiento es que se construyan nuevas instituciones públicas de educación superior que ofrezcan una excelente formación en la docencia, investigación y difusión de la cultura, de acuerdo con el modelo universitario de la UNAM.
autónomas, el gobierno buscó orientar la demanda hacia otras modalidades de educación superior, la educación privada, el impulso del sistema, el subsistema tecnológico y la educación abierta a distancia, que en los últimos años se ha aumentado por la necesidad de seguir estudiando de los jóvenes, cuando no les queda otra opción. El número de instituciones privadas en la educación superior en México en 1990 era de 464. Cuando se hacen las reformas del artículo 3 constitucional en el 93, empieza a aumentar. Para el año 2000 son 760 y para el año 2015 son 2.103 instituciones privadas de educación superior en México. La Salle, la Insurgentes, la Unirrem, por poner algunos ejemplos. En el año 2000 atendían a 619.000 estudiantes y en el 2015 a 1.400.000. Que atienden al 33% de la matrícula nacional de estudiantes universitarios o que obtienen una educación superior. Algo similar pasa con la educación técnica. El número de institutos en el 2000 era de 64 y en el 2015 de 260. Y la matrícula también ha aumentado considerablemente. En la educación técnica, en febrero de 1990, la SEP y el Consejo Coordinador Empresarial firman con Carlos Salinas como testigo de honor un convenio de concentración y vinculación que mencionan dos puntos: que se deben hacer nuevos programas de estudio que consideren como criterio las necesidades de la formación de la fuerza de trabajo, es decir, hay que formar a los jóvenes para que salgan a trabajar. Los empresarios los empleados de las empresas, entre paréntesis los profesionistas, imparten clases en estas universidades. ¿Qué significa esto? Que de la empresa en la cual están haciendo estos institutos tecnológicos o esta educación técnica, sus trabajadores van a ir a dar clases a las empresas, que no serían clases, sino serían capacitaciones para salir a trabajar. Y el sector productivo participará en los consejos directivos de los nuevos servicios descentralizados de la educación tecnológica. Es decir, estas mismas empresas van a meter mano en los planes de estudio de los institutos tecnológicos y las universidades politécnicas para que la formación de los estudiantes sea con función en las necesidades de estas empresas. Y estos institutos no cumplen con las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura. Es decir, no son instituciones de alto nivel académico, por lo tanto la mayoría de los jóvenes no busca de manera voluntaria, la mayoría, ingresar a estas instituciones. La demanda 4 del movimiento ha sido la más controversial que ha tenido, y es que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a la educación media superior y superior, que se abra un debate público y una consulta democrática para diseñar un nuevo procedimiento basado en la justicia y la equidad para el ingreso de todos los aspirantes. Si hacemos un poquito de retrospectiva de cómo ha funcionado el sistema económico en México con estas recomendaciones y el discurso del gobierno hacia la evaluación en México, podemos darnos cuenta que el hecho de que nosotros pongamos esta demanda rompe por completo con una tradición de evaluación que ha venido dándose en el país a lo largo de más de 30 años. Entonces, cuando nosotros salimos a las calles, o el MAE sale a las calles con esta demanda, la población en general no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ha centrado el discurso en que la evaluación es buena, en que la evaluación estandarizada es una opción que mide conocimientos, que está bien. Entonces, lo que va a pasar es que el MAE se genera una contraparte de la población en general que ha estado educada por el gobierno a que la evaluación o los exámenes son la manera en la cual se debe calificar el conocimiento de los estudiantes. Las cifras de la exclusión son las que le mencionaba hace un momento. El 90% de los aspirantes no logra ingresar, y no es diferente en las otras dos instituciones de educación superior más demandadas en México, el Politécnico y la UAM. Las cifras de la exclusión es que la tasa bruta en cobertura en educación superior en México es de 35.8%. La tasa bruta me refiero a que todos los jóvenes en edad de estudiar, solo el 35.8% están en la educación superior.
El otro, digo en edad de estudiar porque, por ejemplo, apenas salió la nota de una señora que está en CCH Sur. Entonces no es considerada en estas cifras solo los jóvenes en edad de estudiar educación superior, que van desde los 18 hasta los 25 años. Y esta misma tasa bruta de escolarización son para los primeros 4 deciles de ingreso, es del 14.7%. Es decir, si a la población mexicana la dividimos en 10 partes, los deciles, los primeros 4, que son las zonas los porcentajes más marginados, y del otro lado los más beneficiados, de estos 4 primeros deciles, que es casi la mitad de la población, solo el 14.7% tienen acceso a la educación superior. ¿Qué pasa con el examen estandarizado? Nosotros lo que hemos analizado es que es un examen que no mide conocimientos. El Ceneval, y por parte de las recomendaciones de la OCDE, lo que mandan es hacer exámenes estandarizados, es decir, todos igual, todos en un mismo lugar, todos al mismo tiempo, con la idea de ellos, pues, de que es la misma oportunidad para todos de ingresar a la universidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros graficamos, o cuando se grafican los resultados de este examen de selección, lo que vas a obtener es una curva normal. En estadística, una curva normal significa que al graficar una prueba, si es una prueba bien hecha, bien estandarizada en una población, te va a dar lo que es la campana de Gauss, como el elefante del Principito. Entonces, en los extremos, si de este lado tenemos 0 y de este lado tenemos 120, que son los aciertos del examen, en una campana de Gauss bien hecha, pues en medio se concentra la mayoría de la población, y en los extremos la menor población que saca esos resultados. Es decir, de este lado tenemos a los que sacan 120, que son muy pocos, los que sacan 119, 118, y del otro lado tenemos los que sacan 15, 30, 50, bueno, 42 aciertos. Y en medio que tenemos la gran población que hace el examen, 60, 54, 72, 85, incluso hasta 90 aciertos, pero no más y no menos. Y así es como se va calificando el examen. ¿Qué pasa? Que al ser un examen estandarizado, siempre la mayoría va a caer en la media. No tiene calificación aprobatoria, puesto que si lo ponemos en calificación aprobatoria, 60 aciertos sería 5. Para sacar el mínimo que establece la Constitución para aprobar, que es 6, son 72 aciertos. La gran mayoría no cae en los 72 aciertos, es menos, pero hay carreras como psicología en Tlaxcala que los aciertos que pide el corte de calificación fue de 56 aciertos en la vuelta de febrero. Es decir, quienes obtuvieron 56 aciertos entraron en esta carrera en Tlaxcala, sin embargo estarían reprobando el examen. Entonces el examen no tiene una calificación aprobatoria. Y también discrimina por origen socioeconómico y por género. Entran más los que vienen de alguna institución, de algún bachillerato privado a la universidad, que los que vienen de un bachillerato público. Y aunque la universidad se jacta de que entran igual el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres a la universidad, no es cierto. Bueno, sí entra el mismo número, pero quienes hacen más el examen son las mujeres. Es decir, más mujeres aplican el examen y entran las mismas que los hombres, pero son menos hombres los que aplican el examen. Las mujeres son discriminadas también para ingresar al examen. Ya para terminar, otra de las consecuencias que ha tenido el movimiento en esta lucha es un párrafo en los acuerdos que firmamos, donde las autoridades que están presentes de las diferentes universidades públicas y la SEP dicen en este párrafo: las instituciones, las presentes, señalan que los procesos de admisión en la educación superior pública constituyen mecanismos de selección y ordenamiento de los aspirantes, no de conocimientos, en función de la disponibilidad de los espacios de cada institución, y que no son instrumentos orientados a determinar la aprobación o la reprobación, por lo que sus resultados no se puede concluir que los jóvenes no consiguieron un lugar, han sido reprobados. Es decir, que las autoridades reconocen que su instrumento no mide conocimientos, sino simplemente es un filtro para decidir quién ocupa los pocos lugares que ofertan las universidades.
La quinta demanda es que se aumente de manera inmediata el presupuesto destinado a la educación pública, de tal forma que se garantice un alto nivel académico de las instituciones y el acceso a todos los aspirantes al nivel medio, superior y superior. Este aumento del presupuesto ha sido una demanda histórica, que algunas universidades, como por ejemplo la UACM hace algunos años, hace pocos años, cuando el doctor Hugo Aboites era rector, salieron a manifestarse por el aumento del presupuesto de esta universidad, que es algo que tendrían que hacer también todas las demás universidades, sin embargo no lo hacen. Por ejemplo, el gasto en educación superior representa el 5.3% del Producto Interno Bruto, y el gasto en investigación y desarrollo es del 0.55% del Producto Interno Bruto. Es muy poco lo que se le destina a la educación, cuando en otros países de América Latina se le destina más del doble que en México. Y las últimas 4 demandas del movimiento van referentes en incluir a los bachilleratos, los que no están ya ligados a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional, a adherirse a alguna o hacer bachilleratos de algunas otras universidades. Por ejemplo, los bachilleratos técnicos como el CETIS, el CONALEP, los CECITEM, que se agreguen a el bachillerato del Instituto Politécnico Nacional, que el colegio de bachilleres sea el bachillerato de la Universidad Autónoma Metropolitana, que las prepas oficiales del Estado de México sean los bachilleratos de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que los institutos de educación media superior sean los bachilleratos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que eso ya más o menos se ha hecho. Ya si se cursa en el IEMS, si estás considerado dentro del sorteo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, con esto cerraría. Nada más concluir que pues estas demandas y el no cumplimiento de ellas acrecenta más o da más a notar que el problema dentro de México en la educación pública es un problema en el cual ha ido avanzando cada vez más, y que con las nuevas políticas que va a hacer la nueva administración, como las 100 universidades, no resuelven el problema. Al contrario, al ser expuestas por la Secretaría de Trabajo, lo único que nos da la referencia es que van a ser centros de capacitación, como lo han venido siendo los institutos tecnológicos. Entonces, en la actualidad, o la lucha que viene para la educación pública, tendría que ser ver estas propuestas del nuevo gobierno y cómo ir echando para atrás estas políticas neoliberales que desde los 80s y que se han afianzado todavía más en los 90s, han ido desmoronando lo que es la educación pública, y a las que más les toca recibir estos golpes es a la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, a continuación cedemos la palabra al doctor Hugo Aboites. Tenemos una muy breve semblanza del doctor. Él estudió la licenciatura en Filosofía en Italia y México, y tiene una maestría y el doctorado en Educación por la Universidad de Harvard, donde posteriormente también fue académico invitado. Desde 1980 es profesor e investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM, Xochimilco. Anterior a eso laboró en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Universidad Iberoamericana. Como ya se mencionó, fue rector de la UACM. Cedemos la palabra al doctor. Como dice que música apagada toca mal son, conferencia aplaudida antes, pues ya sale como se pueda. Ya. Bien, pues muchas gracias por la invitación, sobre todo el proveniente de un proyecto como STOR, que por cierto es el nombre de un dios vikingo, no sé si son conscientes de eso. Entonces, con todo ese poderío, me place mucho estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre lo que habló el compañero, pero entonces ya no voy a platicar sobre eso, sino de otra cosa. Me parece que es muy completa la presentación que hizo el compañero, y entonces yo lo que trataría de hacer sería como dar un marco un poco más amplio de dónde venimos como universidades y en qué momento estamos, o cuáles son los desafíos que tenemos en este momento. Bueno, si ustedes van al Zócalo,
y miran de frente el Palacio Nacional, en la primera esquina a la izquierda hay un edificio que es de la UNAM, que tiene los colores puma, el azul y el dorado, y allí encontrarán una placa que está en latín, en donde se conmemora que en ese sitio estuvo la primera universidad de América, que se llamaba la Pontificia y Real Universidad de México. Era una universidad como eran en ese tiempo, donde se estudiaba teología, se estudiaba filosofía escolástica, en fin, se convertía en un poderoso centro cultural para la educación de los hijos de los españoles y para los criollos aquí en México. Es muy curioso un hecho que ya varios autores han resaltado, que las viejas universidades, porque la de San Marcos en Lima es una universidad también que más o menos se crea al mismo tiempo, entonces incluso hay una especie de debate ahí, en 1554. ¿Por qué es que se crean estas universidades en México, en Perú y no en otros lugares? ¿Por qué ocurrió esto? Y una de las respuestas más fascinantes, a lo mejor no es la verdadera, pero bueno, una de las más interesantes, es que tanto en Perú como en México, los conquistadores llegaron y encontraron una civilización completa, integrada, muy compleja, con sus espacios de educación y sus enormes concepciones del mundo y de la vida, su poesía, literatura, todo un imperio pues en ambos lugares, y los españoles descubrieron que con las puras armas no iban a poder conquistar esos terrenos, que sí iba a ser indispensable utilizar los mecanismos guerreros, pero que necesitaban también el dar un paso en la lucha ideológica, en la conquista de mentes y corazones, como les dicen los americanos a este tipo de colonizaciones. Entonces, que sí necesitaban plantarse, como también ellos, una civilización culta, con su compleja concepción del mundo, un duelo de civilizaciones, en pocas palabras. Estaba el Calmecac, por un lado, que era el centro de estudios de los hijos de los guerreros y reyes aztecas, y por otro lado la Universidad de Salamanca, la Universidad de Bolonia, en fin, las grandes y viejas universidades europeas. Y hubo una lucha ahí. Los frailes fueron el instrumento más poderoso de penetración y se educaban en esta universidad virreinal. Entonces, de ahí viene la universidad latinoamericana, la Universidad Mexicana. En 1918, como casi 350 años después, un grupo de jóvenes, y por supuesto, estas universidades estaban conducidas por el rey y el papa. Los grandes conductores de la educación, del conocimiento, de lo que debía de saberse, eran precisamente la aristocracia y el clero. En 1918, un grupo de estudiantes tuvo una loca idea, recogiendo algunas de las tesis de las culturas indígenas, sobre todo del Perú, aquella civilización de autonomía. Ellos se plantaron frente a las autoridades universitarias en Córdoba, Argentina, y con un movimiento que surgió a partir de la decisión muy autoritaria del rector universitario. Decían, un hospital universitario se presta a cuestiones impuras, obscenas, que no deben de estar presentes en la instrucción superior. Era una universidad que todavía estaba dominada por el clero y por la aristocracia. 350 años después no se había avanzado, bueno, sí, ya se estudiaba medicina, ingeniería, se estudiaba leyes, se estudiaban otras carreras laicas, vamos a decirlo así, pero seguía estando la universidad bajo el control férreo, muy fuerte, del clero y de la aristocracia. Y Córdoba es una ciudad muy conservadora. Entonces, por ejemplo,
en Venezuela, en Colombia, todavía en 1910, 1920, para ser profesor universitario tenía que uno ser palomeado por el obispo local. Es decir, ¿quién podía empezar a dar clases en estas universidades? Pues aquellos que los obispos consideraran que eran personas idóneas. Estos jóvenes, todos de bombín y de corbata y de traje, todos hombres, por supuesto, decidieron que no podían aceptar eso. Y salieron a la calle a protestar. Para su sorpresa, muchos otros jóvenes de otras facultades se unieron a la protesta. Y en Córdoba, en esta universidad, surgió un movimiento, así ya el más conocido, el más claro, por la autonomía universitaria, que triunfó en toda América Latina, menos en Córdoba, porque el ejército ocupó la ciudad de Córdoba, y esto evidentemente trae los recuerdos del movimiento del 99-2000, en donde el impacto de ese movimiento se sintió en toda la República Mexicana y en algunas partes de América Latina, menos en la UNAM. ¿Por qué? Pues porque fue ocupada militarmente en el año 2000 y 1000 de sus estudiantes fueron puestos en la cárcel. Entonces, la idea de los estudiantes era de que la universidad debería estar libre de consignas, de dogmas, libre de poderes externos a la propia universidad, debería de conducirse por sí misma, y que los principales actores y protagonistas de la universidad debían de ser los propios estudiantes, no las autoridades, no los profesores. Es más, criticaban duramente a los profesores, porque habiendo sido seleccionados como profesores por razones de su afinidad con el clero y con la aristocracia, pues eran sumamente no solo conservadores, sino acomodaticios. Vivían en el confort de sus ideas, no hacían investigación. Se quejaban los estudiantes en un manifiesto publicado en 1918, un manifiesto a los hombres libres de América. Se quejaban de que los maestros pues, eran simples repetidores, que no aportaban nada, que no se hacía investigación. La ciencia, decían, cuando pasa por los corredores universitarios, lo hace fugazmente apenas. No se investiga, no hay curiosidad sistemática respecto de las ciencias. Este movimiento de Córdoba se sintió con gran fuerza en México. Y a pesar de que la primera universidad autónoma en México no es la nacional, sino la Universidad Autónoma Michoacana, en 1917, un año antes de la rebelión de Córdoba. Pueden decir, ¿cómo es que antes de la rebelión de Córdoba ya acá teníamos una universidad autónoma en México y no era la nacional? Que la concepción generalizada es que la UNAM fue la primera que se convirtió en autónoma, en 1929. Y bueno, lo que pasa es que la idea de autonomía también sirvió para que grupos conservadores se preservaran del impacto de lo que consideraban eran ideologías que los ponían en peligro. Acababa de terminar, o estaba todavía vigente, la Revolución Mexicana. Se veía claramente que iba a surgir un Estado distinto, con una ideología mucho más progresista, por cuáles eran los grupos que estaban triunfando. No Villa, no Zapata, pero sí grupos como los de Obregón, que entendían que había que crear un Estado distinto al del porfiriato. Y entonces la Universidad Michoacana sirve como un refugio para aquellos que, perseguidos por esta ideología, real o ficticiamente perseguidos por esta creciente y nueva ideología progresista, sienten profundamente la necesidad de acuerparse y decir, bueno, vamos a tener un territorio nuestro. Pascual Ortiz Rubio, en ese momento gobernador del estado de Michoacán, les dice, órale, ustedes tienen una universidad autónoma, concéntrense allí en su idea de conocimiento, de ciencia. La conducción de la universidad autónoma, allá desde 1917, por ser autónoma, no necesariamente garantizaba progresismo. No necesariamente. Sí, que es una cosa importante de esa historia. Bien, tan fue un experimento burocrático de esta Universidad Autónoma Michoacana en 1917, que en 1919, 2 años después, un siguiente gobernador
mete en el Congreso del Estado la iniciativa de que le quiten la autonomía a la universitaria. Y la universitaria autonomía queda desaparecida 2 años después de que se daba esta gran novedad, pues, de la universidad. Y en su lugar el nuevo gobernador, Mújica, dice: no, lo que pasa es que estamos creando un nuevo Estado, y en un nuevo Estado no puede haber espacios que no comulguen con las ideas progresistas que tiene nuestra nueva república. Viene entonces el influjo a través de la Federación de Estudiantes Mexicanos, el influjo muy fuerte de Córdoba, y ahora sí son los estudiantes a principios de los 20 los que toman la idea de la autonomía con un sentido muy distinto al estatal de Michoacán y a la concepción de Estado que estaba naciendo en esos momentos en México. Entonces encuentran mucha resistencia por ser una autonomía distinta. Portes Gil, en ese momento presidente, tiene mucha resistencia a aceptar la autonomía, cede un poco la autonomía, pero finalmente el rector lo nombra el presidente de la República. Hay una discusión si era primero que la terna la nombrara el presidente y la universidad establecía quién era el rector, y otro momento en la discusión era al revés, que eran los estudiantes los que proponían la terna y el rector lo nombraba el presidente. Quedó lo primero, es decir, que el rector lo nombraba un consejo, pero la terna la nombraba el gobierno. De otras maneras, se asegura el gobierno de Portes Gil de que la conducción de la universidad quede a cargo del Estado finalmente a través del nombramiento del rector. Esto es en 1929. Para 1933 hay tal conflicto ya entre el Estado y la Universidad Autónoma que entonces lo que ocurre es que se divorcia el Estado de la Universidad Autónoma. Le dice: tú quieres que no te toquemos, quieres hacer tus cosas, adelante. Tú vete por tu lado, te damos 10 millones de pesos, que en esa época no era malo, pero la universidad gastaba poco más de 1 millón de pesos al año en sueldos, así que no era mucho dinero, apenas le aseguraba algunos años de estabilidad económica. Y no quiero saber nada más de ti, le dijo Narciso Bassols, en ese momento ministro de Educación. Fue un rompimiento total. Entonces la universidad queda en manos totalmente, incluso el financiamiento de los universitarios. Claro, unos años después el Estado tiene que contribuir a la universidad, pero entonces surge un conflicto ya con Lázaro Cárdenas, en el que Lázaro Cárdenas está cambiando la Constitución y dice la nueva Constitución que la educación que imparte el Estado será socialista. Por lo tanto, tu universidad, le dice Lázaro Cárdenas a la universidad, tu universidad no puedes estar en contradicción con toda la educación que se imparte en el país. Toda la educación que se imparte en el país será socialista. Y tú no puedes estar en contradicción con eso. Tienes que adecuarte, ajustarte, normarte por esta idea de socialismo. Aquí surgió un debate muy interesante porque Lázaro Cárdenas es representante, y lo vemos así, digamos, como míticamente, del progresismo, del Estado mexicano en su esencia más pura, en favor de los pobres, de ampliar la educación pública, etc. Y luego surge este choque con la universidad, que es muy importante porque nos hace pensar cómo en un Estado socialista, que nunca quiso Lázaro Cárdenas que México fuera socialista, cuando hablaba de educación socialista, hablaba sobre todo de una educación que respondiera a las necesidades del pueblo, así en esos términos amplios, ¿sí? que les enseñara sus derechos, que les enseñara a hacer cooperativas, que les sirviera para defender sus conquistas laborales, sus conquistas de la tierra, una educación que estuviera al servicio de las clases populares, pero no para instituir un régimen socialista como lo conocemos en Cuba o en otros lugares. No tenía eso en mente.
Entonces ahí surge el debate que tenemos que dar nosotros, es si la autonomía es un espacio que, a pesar de que sea un Estado socialista o con pretensiones progresistas, debe mantenerse como un espacio libre de reflexión universitaria. Piensen ustedes, si quieren, ya al final de las preguntas podemos retomar esto como un debate muy interesante. Tengo mis ideas al respecto, pero pues, no me quiero adelantar a la discusión que podemos tener hoy sobre eso. Entonces, hay un momento de crisis, y la crisis llega hasta tal momento que a Lázaro Cárdenas, presidente, sus asesores, su gente que lo acompaña, le presenta hasta 6 o 7 opciones de qué hacer con la universidad, esta universidad, la Universidad de México. Y le planteaban como opciones las siguientes: 1, dejar que la universidad muera por falta de recursos. 2, acabar con la universidad y crear una nueva universidad que sea la universidad del gobierno, no una universidad autónoma. Y las otras 5 propuestas iban por el mismo rumbo. Entonces hubo un momento ahí donde gran tensión hubo en el país. Los rectores estaban alarmadísimos porque decían: no vamos a enseñar marxismo, leninismo por consigna, decían los rectores. El rector de la UNAM, hubo una discusión muy fuerte entre el rector Caso, bueno, no era rector, sino sí era rector, ¿verdad? Sí era rector, y Lombardo Toledano, en la discusión Caso-Lombardo, ¿no? Muy fuerte sobre si podía una universidad asumir una concepción del mundo como la única legítima y verdadera. Lombardo decía: es que la concepción materialista es la concepción más avanzada de la humanidad, esa debe ser la guía del pensamiento universitario. Los rectores decían: tenemos que hacer un espacio de libre discusión de las ideas. ¿Se podrá calificar de liberal esa concepción? Lo es, pero bueno, ese fue el debate intensísimo. Afortunadamente Cárdenas no optó por ninguna de las opciones destructivas que se planteaban, si no ustedes y nosotros no estaríamos en este lugar, sino que lo que hizo fue algo que luego ha estado haciendo mucho el Estado mexicano con la educación, es de darle el avión, ponerlo en palabras así, de decir: muy bien, tú te voy a pedir en los hechos. El Estado le pidió a la universidad que aceptara tener una junta de gobierno para la elección del rector. Está bien, yo como Estado, yo como gobierno, no voy a elegirte un rector, ni siquiera te voy a proponer una terna, ni de una terna te voy a elegir, que tú me des, te voy a elegir un rector. Que haya una junta de gobierno. Me confundo porque en otras universidades se llama junta directiva, pero aquí es junta de gobierno. Quiero que tengas una junta de gobierno que sea la que elija a los rectores. Un poco para resolver, entre comillas, el problema del activismo estudiantil, de los movimientos, de las huelgas, de las confrontaciones. Dijeron: vamos a crear un organismo de esa naturaleza. Entonces 12 o 13 personas en esta universidad y en otras son las encargadas de elegir, no la comunidad universitaria, no los estudiantes, por supuesto, los encargados de elegir al que será el rector de la universidad. En esa condición, entonces, se reanuda el financiamiento estatal a la universidad, y en la universidad se instituye un poder muy vertical y autoritario, no solo en esta, en otras muchas, en donde, por ejemplo, en el caso de esta universidad, la ley orgánica habla de 1945, que es cuando se establece la Junta de Gobierno. La universidad define al rector como el jefe nato de la institución, o sea, el rey de reyes, ¿no? El jefe de jefes, capo di tutti capos, ¿sí? El mero mero, pues, estableciendo un control que se refleja mucho entonces en el Consejo Universitario, en donde en el Consejo Universitario participan generalmente 1/3 de autoridades, 1/3 de profesores y 1/3 de estudiantes. Supuestamente estudiantes y profesores aliados darán siempre un voto a favor de propuestas que sean o de los estudiantes o de los académicos, cosa que muy pocas veces ocurre.
En la UAM yo lo he visto que ocurre 2 veces nada más. Es decir, que un asunto en donde estudiantes y profesores se ponen de acuerdo derrotan la propuesta del rector. Por ejemplo, un presupuesto. Eso es algo que he visto 2 veces en casi 40 años en la Universidad Autónoma Metropolitana. Nada más. ¿Por qué? Porque las alianzas estudiantes-profesores han sido muy difíciles. Porque hay sectores de profesores que son muy cercanos a la administración y también sectores de estudiantes menos que son muy cercanos a la administración. Entonces eso inutiliza al Consejo Universitario como un órgano plural de discusión, de decisiones autónomas. Entonces se acotó la autonomía de manera muy fuerte en 1945, porque luego todas las universidades del país que surgen en los 70s y antes copian tal cual la ley de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se le devuelve el título de nacional. Cuando se dio el divorcio aquel, le quitaron lo nacional, era Universidad de México, no nacional, sino Universidad de México. Ya cuando se da la ley de 1945, entonces ya se queda esta idea de una cosa interesante, se incluye en los primeros artículos de las leyes orgánicas una serie de frases que de alguna manera recogen, sin decirlo, la idea progresista del periodo de Lázaro Cárdenas de que la universidad debe servir a la sociedad. Se establece el servicio social, que fue una manera como se devolvía, se decía, al pueblo los beneficios de la cultura y del conocimiento, y se crea entonces una idea de que la investigación, la docencia deben estar referidos a resolver los problemas nacionales. Ahí surge esta idea de, no es una universidad liberal en el sentido de que no tenga una finalidad social, es una universidad que tiene una cierta carga social, cierta vocación social. Esta es la universidad que después del 68 se amplía enormemente. Perdón, una cosa que me faltaba. Cárdenas, al ver que no puede entonces utilizar a la UNAM como su base de educación y de ciencia, crea el Politécnico y crea la red de tecnológicos que existen en el país. Entonces, ¿qué se hace? Que tenemos 2 sistemas paralelos. En 1940 existían ya 2 sistemas paralelos de educación. El gubernamental, que es el Politécnico y sus tecnológicos regionales, y el sistema universitario, autónomo. Y se daba una confrontación, esto del fútbol, de los burros y los... ¿Qué eran? Pumas. ¿Son Pumas también en el fútbol americano? ¿Sí? Sí, ok. Era un conflicto de clase incluso. ¿Por qué? Porque la idea y la práctica en muchas ocasiones era que la UNAM era un recinto elitista. Y el Politécnico, con sus dormitorios, su gratuidad, la carencia de exámenes de selección, era un baluarte, un espacio más proletario, más popular. Entonces había esta rivalidad, que termina, o empieza a terminar en el 68, cuando les pega el Estado duro a los suyos y a los autónomos, ¿no? A ambos bandos, los reprime, los mata, los encarcela, en fin, todo. Bien, esta universidad es la que prospera en los 70s, de manera muy importante. La matrícula universitaria en los años 70 sube en un 200% en 10 años, cosa que jamás se ha vuelto a repetir, porque en los 80 subió 35%, en los 90 subió 50%, en los 2000, la primera década de los 2000, subió otra vez 39%, o sea que nunca, jamás volvió a crecer tanto como en los años 70, precisamente por el 68. Los grandes movimientos han generado esta idea de que debe hacerse algo en la educación, los movimientos estudiantiles. Es decir, la educación en México ha crecido a partir de los movimientos, sobre todo estudiantiles. También los magisteriales en los años 70 con el sindicalismo.
pero sobre todo a partir de movimientos estudiantiles. 68 es un ejemplo muy claro, pero el 2000 también es un ejemplo muy claro porque surge una idea nueva de universidad y una universidad nueva, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Es un proyecto distinto de universidad. Entonces, en los 80 viene toda esta avalancha que narraba aquí el compañero, en donde hay un cambio radical, los 80 y los 90, en la conducción. Antes conducía la universidad los grupos de poder internos que se disputaban los puestos universitarios. Toda la comunidad viendo cómo los grandes grupos universitarios se disputaban el poder, cosa que sigue ocurriendo todavía. Pero en los 80 y 90 sobre todo se da un cambio fundamental en donde la conducción pasa a manos privadas. Ya no son los grupos internos de la universidad, ya no es solo el gobierno, sino que es los nuevos gobiernos neoliberales junto con la participación muy intensa de intereses privados en la educación superior. El Tratado de Libre Comercio abre las puertas para que la educación sea considerada un servicio, así como hay servicios funerarios, como hay servicios de limpia, servicios de limpieza de calzado, servicios de tintorería. La educación, dice el Tratado de Libre Comercio, es otro servicio. Usted quiere aprender algo, paga por ese servicio, como cualquier otro, de que le pinten la casa, lo que sea. Y entonces eso permite la comercialización, porque es un tratado de libre comercio. Bien, entonces este tratado de libre comercio lo que hace es que intereses privados externos, grandes corporaciones, participen ya en la conducción de la vida universitaria, de maneras muy indirectas pero sumamente eficaces, como por ejemplo lo que narraba el compañero sobre el Ceneval. El Ceneval constituye el surgimiento de esta idea de que ya la decisión de quién ingresa a la educación superior ya no es de la UNAM o del POLI o del Tecnológico, sino que es de una institución privada externa a todas las universidades y a instituciones, que es la que dice, mira, estos son los buenos, estos son los regulares y estos son los pésimos. ¿Sí? Tú escoge según lo que quieras. Ah, pues que yo quiero los buenos. Ah, muy bien, pues, yo te digo que estos son los buenos. A nivel nacional, porque la gran mayoría de los estudiantes que pasan a instituciones de educación superior son evaluados por el CENEC. Entonces, este gran cambio, que no sucedió por razones internas, sino por el advenimiento de intereses externos muy poderosos, cambió totalmente a la universidad. Por ejemplo, esto del acceso, que ya no se volvió ya no una facultad de cada institución, sino un servicio de evaluación que presta un ente privado externo al que hay que pagar. Y como decía el compañero, la evaluación se ha convertido en una industria. Miles de millones de pesos son transferidos al Ceneval para que se decida quiénes tienen o no derecho a la educación. No para que tengan derecho a la educación, sino para decidir quiénes tienen o no. Cambió el trabajo universitario. Los universitarios, profesores, ahora estamos en una situación de becas y estímulos, que significa que si uno da una conferencia como esta, le dan 20 puntos. Si ustedes me dan una constancia, si no me dan una constancia, me dan 20 puntos. Si publico un artículo en La Jornada, me dan 20 puntos. Si escribo en mi cubículo allí durante 15 días un artículo, entre comillas, científico, y se publica en una revista, entre comillas, también científica, entonces me dan 2.500 puntos. ¿Sí? Entonces, evidentemente que orientados por este faro iluminador de la cultura y del conocimiento, que es la lana, ¿sí? Entonces, pues, el capitalismo académico es decidir qué escribir, qué hacer, qué producir y dónde hacerlo a partir de la recompensa económica que espero yo de eso. Y entonces se dan unos fenómenos de
distribución inequitativa, terriblemente inequitativa del ingreso al interior de la institución. Un académico con doctorado, con un pedigrí interesante, etcétera, tú puedes ganar 90,000 pesos mensuales de la universidad. Más lo del SNI, pues son 110, una cosa así, 115. En otras palabras, se crea todo un estrato de personas que ya no piensan en cómo la universidad puede contribuir al conocimiento en la sociedad, sino que piensa en cómo el conocimiento puede contribuir a mi propia ventaja económica. Entonces, si antes de que llegara esta etapa en los 90 de transformación del quehacer universitario, el salario de un académico era 7 veces mayor que el del compañero de intendencia que barría los salones, ahora ha subido hasta 15 veces la diferenciación. Cuando ustedes tienen esa diferenciación tan fuerte y autoridades que ganan más que el presidente, como es el caso de la UAM y también aquí, tienen entonces la semilla de conflictos muy fuertes. 2 meses de huelga en la UAM se entienden a partir de esta concepción de trabajo universitario que se impone a partir de los años 90. Otro asunto muy peliagudo y muy problemático es la llegada de una enorme cantidad de inversiones de investigación procedente de transnacionales. Yo me topé con un informe en donde en un solo campus de la UAM se obtuvieron ingresos por 2.890 millones de pesos gracias a 81 programas de investigación de Pemex, de Tatretilo de México, distribuidora de gas natural del Estado de México, Resistol, Condumex, Sitza, Negromex, Sintex, Mitsuba, empresas japonesas, empresas americanas, empresas militares estadounidenses, a los cuales la Universidad Autónoma Metropolitana les presta un lugar, les presta investigadores, les presta la posibilidad de impartir cursos que cobran luego a los estudiantes y a los profesores universitarios. Hay un copamiento de la universidad por los intereses privados. El problema de la privatización no es que nos cobren colegiaturas, el problema de la privatización es que se ha pasado a manos privadas las escuelas públicas. Ya no necesitan volverse privadas porque son privatizadas desde su conducción, desde la concepción que tienen muchas personas respecto de qué es el trabajo universitario y respecto de la clientela que deben de tener, que no son, digamos, los de los barrios, las colonias, las zonas proletarias, son los grandes corporativos. Entonces hay un modelo de universidad distinto que se crea en los 90, que penetra por todos lados. Hay una conducción muy gerencial, los consejos universitarios, que son espacios de decisión colectivos, pierden valor, ya no sirven más que de consejos consultivos, en todo caso. Y entonces viene la reacción. A nivel nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional surge porque viene el Tratado de Libre Comercio. A nivel universitario, surgen movimientos como los movimientos de rechazados, que dicen no puede ser posible que en apenas 10 años el número de rechazados haya crecido en cientos de miles. Algo está pasando, y lo que está pasando es que no hay suficiente financiamiento para las universidades. Estas se han visto reducidas a su más baja expresión. La UNAM, por ejemplo, tuvo una reducción de hasta un 20% de 1980 al 2003 o 2004, de tal manera que tardó 22, 23 años en recuperar la matrícula que tenía en 1980. ¿Cuántos cientos de miles de jóvenes que podían haber estado en la UNAM no estuvieron en estos años porque se les redujo el presupuesto sustancialmente en la universidad? Y surgieron, lo que decía el compañero, de 400 instituciones privadas, no tecnológicas, que había en el 92, pasa a 2.500, 2.400 en el 2015, ¿verdad? Entonces, sí hay una pérdida de la universidad pública y de la autonomía, una pérdida profunda
de la autonomía, también las certificaciones, las acreditaciones que dicen cómo se deben enseñar las materias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Viene una votación popular. Popular en el sentido de que es un gran porcentaje de personas que no son de la clase media alta que votan por un candidato. Un candidato que propone acabar con los exámenes de selección, que propone que va a haber derecho a la educación para todos, que propone gratuidad y que propone, esto no lo dijo mucho en la campaña, pero aparece en la iniciativa del 12 de diciembre del 2019, que la universidad tomará un rumbo progresista, vamos a decirlo así, en términos muy, muy generales. Entonces hay una propuesta que se monta sobre la abrogación que debía de hacerse del INE y de todas estas leyes que hirieron profundamente al Magisterio Nacional. Entonces, en lugar de abrogar nada más esas leyes, se dice, se abrogan esas leyes, esta es la propuesta, pero al mismo tiempo se crea una especie de INE, otro Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con otro nombre, pero con las mismas funciones prácticamente que el INE anterior. Entonces, te desaparezco el conejo y te saco el conejo. Es un conejo blanco, este es negro o rojo, o lo que quieras, ¿no? Y en educación superior hay tres elementos fundamentales. Uno, se habla en la iniciativa de López Obrador del 12 de diciembre de la obligatoriedad de la educación en el nivel superior, lo que significa el derecho a la educación en el nivel superior, lo que significa que si no es basada en el mérito, sino en el derecho, el acceso a la universidad, como lo hicieron los americanos con Roosevelt, a pesar de que la idea general de la meritocracia nació en Estados Unidos, cuando termina la Guerra Mundial, este presidente norteamericano dice: las universidades deben abrirse a los soldados, a los que regresan del frente, para educar a muchos y tener entonces la potencia de cultura y de conocimiento necesarias para ser la primera nación del mundo. Y bueno, lo consiguieron por un tiempo por lo menos. Entonces, acá se dice, no va a ser el mérito, sino va a ser el derecho. Y cuando alguien tiene derecho, ¿para qué hacerle un examen? Para ver si entra o no a la universidad. Es decir, es una manera indirecta de terminar con los exámenes de selección. Eso venía en la iniciativa del 12 de diciembre del 2018. Cuando se aprueba hace unos días en la Cámara de Diputados lo que va a ser las modificaciones al tercero constitucional, se agregan algunas frases que matan ese derecho. Se dice, por ejemplo, que esta obligatoriedad de la educación superior será a partir de los requisitos que cada institución establezca. Entonces, si la institución tiene como requisito presentar un examen, ya se murió el asunto. Si tiene como requisito tener 8.5 de promedio, ya se acabó. Si tiene como requisito pues una colegiatura, pues entonces ya se acabó, ¿sí? Entonces, de nuevo, mato al conejo y saco al conejo. Eso es lo que está causando muchísimo malestar, enorme malestar. Tanto que, como dijo por ahí un diputado del PAN, desde 1911 no se había impedido tantas veces el ejercicio legislativo en este país. ¿Por qué? Porque los maestros rodearon el Congreso. Y lo van a volver a rodear si hay un intento por aprobar ese dictamen. Cambia la Constitución, está aprobado como propuesta de cambio a la Constitución. ¿Qué pasa con la gratuidad? Dice, toda la educación que imparte el Estado será gratuita y incluye también en el nivel superior. Esto dice la iniciativa del 12 de diciembre. En lo que se aprueba ahora en marzo,
finales de marzo, principios de abril, no recuerdo exactamente la fecha, dice lo mismo, no cambia. Pero entonces el Centro de Estudios Manuel Iglesias del sector privado le hace un cálculo de cuánto tiene que pagarle el Estado a las instituciones de educación superior para que compensen la pérdida que les va a significar el no cobrar colegiaturas. Que es una trampa eso, porque entonces las universidades van a decir, mientras no me den los 9.400 millones de pesos que se necesita para permitirme a mí ser gratuita cada año, yo no soy gratuita. ¿Por qué? Porque me tienes que pagar. Cuando, gracias a la experiencia que tuve yo, cuando venía la la Comisión de Derechos Humanos y nos decía, tienen que reparar este problema, y nosotros decíamos, bueno, pues esto nos va a costar tanto, ¿de dónde va a salir ese dinero? No decíamos, a ver, Comisión de Derechos Humanos, dame el dinero para cumplir con tu recomendación. No, pues la cumplíamos. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pues del presupuesto de la propia universidad. Cuando venía otra comisión y nos decía, tienen que tener accesos para todas las personas discapacitadas, accesos en todos los edificios, eso va a costar tanto. Y nadie nos decía, y aquí te va el dinero para que lo hagas. No, salía de la propia universidad. Tienes que tener transparencia en todo. Bueno, eso supone contratar a 20 personas para que estén contestando oficios. ¿De dónde salía el dinero? De la propia universidad. Cuando se habla de gratuidad, ahí sí me pongo elegante y digo, me tienen que pagar. Es decir, se está dando esa posibilidad de que no exista. Tercer elemento, la investigación. La propuesta del dictamen de investigación, la propuesta que está en el dictamen respecto de la investigación, lo que hace es decir que el Estado tiene la obligación de aportar recursos para la investigación, sin decir nada más, cuando todas las leyes orgánicas de las universidades públicas en el país hablan de que la universidad va a procurar la investigación atendiendo a los problemas nacionales. Este es el resabio de lo que pasó en los años 30 con la cuestión del socialismo. Las universidades dijeron, bueno, pues vamos a cambiar las leyes orgánicas para que incluyan esta dedicatoria al pueblo, a la nación, a la sociedad, y con eso vernos más contribuyentes al bienestar social de la población. Entonces estamos en una situación muy problemática, de que no queremos lo que está, de reforma educativa, pero lo que viene no va a mejorar las cosas. Entonces, como decía Gramsci, ni se acaba el viejo régimen, ni ha nacido todavía el nuevo. Y así estamos en este momento, aquí, hoy, ahora, es donde ustedes tienen que actuar. Porque es muy bonito decir, bueno, pues la gesta heroica del 68, y luego la del 71, y luego la de los compañeros heroicos del 99, que se la rifaron, 9 meses de huelga, qué valientes, y estuvieron en prisión, Lecumberri, bueno, no existía, pero en el 68, sí, y nosotros, no, aquí, sigamos reflexionando, ¿no? Sigamos discutiendo, debatiendo. No, es un momento crítico esto. De estos últimos 30 años, este es el momento crítico. Parecía que no iba a haber ese momento crítico, porque el voto popular había hecho que López Obrador planteara una serie de cosas que eran interesantes. En su propuesta no aparecía el INE, aparecía nada más una comisión que tenía funciones que eran bastante mitigadas, a lo mejor no las más deseables, pero mucho más mitigadas que lo que sale ahora. En otras palabras, el PAN, el PRI, el Pacto por México retomó la propuesta de López Obrador y le metió todo. Dice una senadora del PRI, vamos a votar por esta propuesta porque recogen 80% la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, esto ha pasado en la historia cantidad de veces, compañeros, cantidad de veces. Hay los movimientos populares, la revolución, tierra y libertad, etcétera, toda esta energía social, y termina en burócratas que acá en lo oscurito se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues va a ser así y así, y cámbiale aquí, cámbiale, y luego nos sacan un conejo que es igualito al que acabamos de sacrificar para comer, ¿no? Ese es el problema de este país, después de otros también,
Pero bueno, desde la universidad, desde nuestra juventud, desde nuestra perspectiva, nuestro horizonte de vida, que es a futuro completamente, yo lo que me parece que sería necesario plantear es la necesidad de estar atentos, de participar en la medida que se pueda y como se pueda, de vivir este momento que va a ser, vivir plenamente, este momento que va a ser muy importante para el país. El último que tuvimos fue en 1979-80, cuando la crisis de la deuda, y salimos los sindicatos y nos declaramos en huelga y hubo manifestaciones de la gente y todo lo demás. Ese fue el otro momento decisivo. No lo ganamos. Lo ganamos en 88, pero hicieron fraude. Y a lo mejor si hubieran ganado en las elecciones en 88, hubiera pasado algo semejante a lo que está pasando ahora, es la gran duda. Tal vez no, porque era muy pronto, pues. Pero el otro momento clave, decisivo, fue en julio del año pasado. Pero está pasando esto ahora, entonces el momento se está alargando. No es pasado, sigue siendo presente y sigue requiriéndonos a nosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Bueno, ahora abrimos una ronda de preguntas, intervenciones, si alguien tiene una duda o algún comentario. Adelante. Primero, compañero Antonio, luego, compañero. Bueno, yo tengo una pregunta. Okay. No sé si las preguntas fueron en general para los dos, pero ¿cómo debería ser la evaluación? Es algo que hemos estado discutiendo, es algo que no dejamos de lado, porque justo ahora con las reformas, sobre todo la educativa, que plantea la evaluación a los docentes, ellos han estado en muchas movilizaciones rechazando esta evaluación. Sin embargo, hay algo que terminan diciendo: sí a la evaluación, pero no esa. Entonces, habría que ver nosotros en el movimiento, pues en la cuarta demanda lo que propone es no al examen de selección, sino que se abra un debate público con especialistas, con estudiantes, con profesores, pues para ver la manera diferente en hacer las cosas. Claro que hay que, en todas las universidades te evalúan, y hay profesores que te evalúan con exámenes, con tareas, ¿no? De diferentes maneras. Sin embargo, habría que buscar la manera en la cual la evaluación de verdad sirva para, por una parte, sí, el conocimiento, para ver si de verdad estamos aprendiendo lo que se nos propone. A lo mejor no en la perspectiva de las acreditadoras, sino como se ha venido manejando, como se debería de estar manejando, una educación que responda al servicio de la sociedad o al servicio del pueblo. A lo mejor esa tendría que ser la evaluación que se debería de estar buscando, pero no una evaluación estandarizada, porque eso es lo que ha provocado, o lo que se ha venido manejando desde el Ceneval y desde la creación como de la Comipems, ¿no? Desde estas políticas neoliberales que se vienen de las recomendaciones, pues, de la OCDE. Es la evaluación estandarizada, es decir, que todos sepamos lo mismo, que todos veamos lo mismo, que todos conozcamos lo mismo, y pues, se ha visto, pues, ¿no? O uno de los argumentos, pues, que planteaban en el colegio académico en la UAM cuando quitan la propuesta del EGEL, es que una de lo que debe ser la universidad es a la diversidad, no la homologación de un mismo conocimiento para todos, sino la diversidad. Y algo como lo que decía el doctor, de cuando se plantean Lázaro Cárdenas de la perspectiva socialista, y la universidad dice no, tiene que ser libre. Pues a lo mejor tendría que ser desde una perspectiva de sí evaluarnos, pero no una evaluación estandarizada, no una evaluación por parte de un organismo privado o descentralizado, sino más bien buscar la manera en la cual los propios estudiantes, los profesores, busquen la evaluación de los conocimientos. A lo mejor ese podría ser una respuesta. Insisto, no es algo que tengamos determinado, se sigue discutiendo, pues, y no tendríamos que ser los únicos que lo tendríamos que discutir, sino los comités académicos de carrera, el consejo universitario, y no nada más en la UNAM, sino también en las demás universidades tendrían que estarse preguntando si ese es el tipo de evaluación
que se quiere dentro de las universidades y del nivel medio superior, ¿no? Que no hay propuestas internas para la universidad. Desde mi experiencia, pues, como activista, por decirlo de alguna manera, universitario, es muy difícil centrar propuestas al interno de la universidad cuando hay una coyuntura mucho más grande y mucho más amplia afuera. Sí, en el 99-2000 había una demanda clara del movimiento universitario, el cual se consigue, que es la cancelación de las cuotas y del plan Barnés en lo general, y que estaba pensando para la universidad, pero de ahí articular el movimiento para tener beneficios dentro de la universidad es complicado, justo por la diversidad de pensamientos que existe dentro de la universidad. No todos pensamos de la misma manera y hay diferentes corrientes y diferentes maneras de hacer las cosas. Ahí el reto es, como lo han dicho los zapatistas, organizarnos y ponernos de acuerdo, ¿no? A lo mejor tendríamos que abrir otros foros, otros seminarios o mesas redondas mucho más amplias, donde hay que convocar a la mayoría de la comunidad universitaria a participar y generar algo a lo interno. En FE Zaragoza, algo que hicimos tanto en 2014 como en apenas la coyuntura del 3 de septiembre, es hacer asambleas por carrera y generar demandas que engloben a las demandas de toda la facultad, no solo por carrera. Sin embargo, también es un proceso muy complicado ponernos todos de acuerdo, pero es un intento que a lo mejor se tendría que permear en las demás universidades y en las demás facultades, en las demás carreras, cada quien a su modo y a su manera en la cual tengan las necesidades. ¿Qué proyectos estaría afincando que pueda atender a todos los aspectos o articular a todos los movimientos? También es complicado. Antes el MAES se movilizaba junto con el MENA, el Movimiento de Estudiantes No Aceptados. Sin embargo, la dinámica que se tenía dentro de ambos movimientos era muy diferente. Las demandas también eran diferentes, la forma de lucha era diferente y sigue siendo diferente entre ellas, pues. Pero también existen otros movimientos de rechazados a lo largo del país, que su manera de lucha es diferente. Por ejemplo, el movimiento de rechazados de Michoacán acaba de tomar, creo que la universidad, o apenas tomó la universidad, no estoy seguro. Entonces, por ejemplo, el MAES no toma una universidad, puesto que como decía hace rato, el problema de los rechazados no es solamente de la UNAM, sino del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, de la UPN, no de la UACM, porque su sistema de ingreso es completamente diferente. Sin embargo, se han planteado de muchas formas. Incluso el MAES fue invitado a Michoacán a conocer el movimiento, de articularnos bajo una misma, a lo mejor bajo una misma demanda, pero son tantos los movimientos de rechazados a lo largo del país que es una propuesta que tendría que retomar el movimiento para desde los movimientos el más de los más conocidos. Sin embargo, no es el único que está en la lucha. Por ejemplo, el movimiento de rechazados de Puebla para entrar a la UAP también es un movimiento muy grande. Entonces habría que buscar la manera en la cual se articula el movimiento de rechazados en todo el país para dar la lucha. Pero sí es uno de los retos más complicados que hay que hacer. A lo mejor sí tendría que ser el derecho a la educación en todo el país, no solo en la zona metropolitana, pero sí en todo el país. Y esto, no entendí muy bien la pregunta, a ver si no me equivoco, de qué pasa con los jóvenes al entrar a la universidad. Sí, o sea, ¿cómo ven los jóvenes si se les consulta, se les pregunta, se sitúa, cómo van vivenciando las cuestiones que tienen que ver con su formación en la universidad y lo que eso les involucra en su condición de jóvenes, no de movimiento, no de su condición de joven? Pues por lo que pensamos que no, si hay interés por parte de... Hay muchos jóvenes y hay carreras sobre todo que llevan este marco de lo político, de lo crítico, del contexto histórico que se analiza en las carreras, pero hay muchas otras que se van dejando de lado. Por ejemplo, en FE Zaragoza la carrera de enfermería es de las carreras en las cuales los profesores y profesoras les demandan más tiempo a los estudiantes y les demandan mucho compromiso con la carrera, no tanto con el aspecto social. Sí llevan algunas materias o una en cada año sobre algo del contexto social, sobre humanismo. Sin embargo, son de las materias que los jóvenes rechazan más.
¿no? Y eso provoca que cuando surge un movimiento del tipo que sea en pro de la educación, en pro de los estudiantes, son de los que más rechazan, puesto que los tienen en una dinámica de lo importante es tu educación, lo importante es que tú salgas, y la presión que les ejercen a las compañeras y compañeros, en específico de esta carrera, por lo que yo he visto, los limita mucho a participar, ¿no? Y hemos tenido testimonios de algunos compañeros que, por ejemplo, les dicen, si vas a la asamblea es un punto menos, si vas a la asamblea no tienes derecho a examen. Entonces, y pasa en otras carreras también, ¿no? O sea, hay facultades mucho más politizadas como esta, que hasta sientes feo, ¿no? No era una asamblea, pues, pero existen otras carreras en otras facultades donde sí cambia mucho la dinámica. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, ¿no? Que a pesar de sí tener muchas materias de sociales, el interés a lo mejor por la dinámica que ha tenido el país de que somos el futuro de México, de que tenemos que hacer lo más posible, es un esfuerzo propio, si tú te esfuerzas vas a salir adelante. Ese discurso que nos han interiorizado es el que permea, y que eso limita mucho la participación de los estudiantes. No decimos que los estudiantes sean apáticos, que no les interese, porque sí hay mucho interés. Sin embargo, las propias carreras, la dinámica en la cual se están tomando algunas de las clases, algunos profesores que tienen una dinámica muy diferente de cómo es impartir educación, eso puede mover o debilitar el interés o la participación de los estudiantes en cualquier problema social. Claro que si les tocas lo educativo, los intereses personales a los estudiantes, surgen. No sé si contesté. Gracias. Ok, entonces. Pues sí, en consonancia con lo que dice el compañero, cuando nosotros vamos a una clase, evaluamos al profesor. Hay un movimiento de evaluación, es un buen profesor, no es un buen profesor. Sí sabe muchas cosas, sí sabe enseñar, los materiales que nos da son buenos, es constante, no falta. Es casi instintivo hacer una evaluación, estamos evaluando constantemente. Los problemas empiezan cuando la evaluación se sale de sus marcos y se convierte en un instrumento de control, por ejemplo. ¿Cómo controlar la matrícula en un país de 20 millones de jóvenes que están en edad de ir a la educación superior y tenemos, no sé, ¿cuántos decías? ¿Tres? Sí, tenemos 3 millones, 4 millones de jóvenes en la educación superior. ¿Cómo controlarlo? Bueno, pues hacer un examen, porque además un examen me da la gran ventaja de que el que hace el examen y no pasa, entre comillas, se siente culpable. O sea, no dice, fue el Estado, no, fui yo. Y los papás se lo dicen también al chavito de 15 años. Por andar de fiestero, etcétera, no, y ahora reprobaste, no estás en el CCH, se culpabilizan. Se culpabilizan que hemos tenido, sobre todo jovencitas, que se suicidan. ¿Por qué? Porque sienten que fallaron, sobre todo que les fallaron a sus papás. Eso es lo más fuerte. Incorrecto porque no saben que un examen, como describió el compañero, está hecho para que solo unos cuantos puedan resultar con los mejores puntajes. Y si resulta que hay muchos que tienen otros puntajes, hay que cambiar el examen. Ustedes saben muy bien, esto es una cosa que ya hasta saben de qué voy a hablar, pero bueno, ustedes saben muy bien que el profesor decide un examen donde nadie pasa y todo el mundo pasa, ¿no? Y el ejemplo maravilloso de que, a ver, yo puedo preguntarles a ustedes, ¿quién es el padre de la patria? Y pues todos aquí pasan el examen y se van a donde quieran, ¿no? Es fácil hacer un examen. ¿Cómo se llamaba la mamá del padre de la patria? Y entonces todo el mundo, salvo una chavita que un día contestó, cuando dije este ejemplo, dijo, pues la señora Costilla. Tiene toda la razón, por eso es Hidalgo y Costilla, pues Costilla era la mamá de, ¿verdad? Pero fue una, el resto aceptamos dócilmente que no sabemos, ¿no? Y entonces los exámenes se hacen de tal manera que casi es así. ¿Cuántos quieres que tengan alta calificación? ¿Cuántos lugares tienes? Pues en esta carrera tengo 20 lugares. Bueno, pues entonces el número máximo de aciertos, en el número máximo de aciertos va a haber una persona
o sea, en 120, en 119 aciertos va a haber 2, y así hasta llegar a 20, y esos 20 son los mejores de la universidad. No, el examen es el mejor porque fue muy exacto en eso. Si un examen de repente falla, es que tienes 150 con 119 aciertos, por ejemplo. Entonces, hay que distinguir los niveles de evaluación y los propósitos de la evaluación. La evaluación del Ceneval no tiene el interés alguno en saber si las personas saben o no. Su interés fundamental es el de ordenar, controlar, contener la demanda. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, llega a un curso en donde el maestro dice, pues miren aquí, yo tengo la práctica de que nada más 10 pasan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me da autoridad académica en la universidad, soy como un buen profesor. Uno dice, yo me voy de este curso, este maestro es un fantoche. ¿Por qué? Porque no está comprometido con que todos sepan. Y la otra anécdota, perdón, que me repite, pero nos pasa a los viejitos eso. Un maestro universitario estaba dando unos talleres en Chiapas con los jóvenes de una comunidad indígena. Entonces los jóvenes de la comunidad indígena un día le dijeron al maestro, oiga maestro, queremos que nos ponga un examen. Y el maestro dijo, no, aquí no ponemos exámenes. Aquí lo que hacemos es que todo el mundo aprenda. Y estamos trabajando y trabajando hasta que todo el mundo aprenda lo que hay que aprender en este taller, en este curso, lo que sea. Por favor, queremos saber cómo es eso de los exámenes, ¿no? Oímos que hay exámenes en las escuelas de gobierno. Bueno, el maestro, miren, el examen consiste en que yo les pongo una pregunta en el pizarrón, ustedes la contestan y luego yo la califico. Ah, muy bien. Entonces ponen la pregunta en el pizarrón, todos los jóvenes jalan las sillas, se hacen un círculo así concentrado y empiezan a discutir vivamente cuál puede ser la respuesta a la pregunta que hizo el maestro. Después de un rato de una activa discusión exaltada en momentos, se ponen de acuerdo y dicen, esta es la respuesta. Y se levanta uno y dice, maestro, la respuesta es tal. ¿Estuvo bien? ¿Está bien? Pues dice el maestro, miren, la respuesta está bien, pero esto de que se junten ustedes todos allí a dialogar para ver cuál es, eso no son los exámenes así, no es un examen, los exámenes son los de cada uno. ¿Cómo que de cada uno? Pues es absurdo. Cuando hacemos una casa, pues ahí estamos todos en bola haciendo la casa. Cuando vamos a cosechar, pues juntos cosechamos, todo lo hacemos juntos. ¿Por qué? Si 20 ojos ven más que uno o dos, ¿por qué tenemos que hacerlo así? Entonces, otra cosa, añadiendo lo que decía el compañero, el examen debe ser no individual, es decir, la evaluación debe ser colectiva. Segundo, no debe ser métrica. Usted saca 22.5, compañero, y yo saqué 22.6. Soy mejor que usted. Por favor, eso no existe, eso no puede existir. Dicen los evaluadores, solo se puede mejorar lo que se puede evaluar. Pues entonces ya se fregaron todas las mamás, los papás, los hermanos, los primos, porque pues no pueden mejorar sus relaciones con nosotros porque no hay manera de medir. Usted tiene 5.8 de solidaridad, compañero. Entonces ya la medimos, ahora la podemos mejorar, ¿no? Es absurdo, es absurdo. Y además el problema está en que las mediciones tienen que ir a algo medible. Y lo único medible es entonces preguntas absurdas como esta de la mamá de Pancho Villa o de Miguel Hidalgo. Vean ustedes los manuales de las universidades para los exámenes y encontrarán preguntas que son verdaderamente de risa. Yo ya no me acuerdo de estos ¿qué nos traigo? Por ejemplo, exámenes de la UNAM que supuestamente miden por ejemplo
Porque un examen tiene que tener preguntas fáciles y preguntas difíciles, obviamente. Entonces, por ejemplo, este examen. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata y mato a quien me quiere ver triunfante. ¿Qué expresa el fragmento? A. Burla. B. Amistad. C. Rencor. D. Amor. E. Incertidumbre. Y con esto decido que usted, compañero, puede entrar a la UNAM, ¿sí? Porque sabe esta pregunta. Digo, sabe la respuesta a esta pregunta, ¿no? Dicen, ¿qué es esto? ¿Sí? Mejor digan, ¿saben qué? Vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Y ahí no hay culpa, ahí está clara, es transparente el trato, porque les dicen, es que usted no supo lo suficiente. Es que aquí no es cosa de saber, es cosa de adivinar. ¿Sí? Y pues no, yo no entro a la UNAM para ser adivino, yo entro a la UNAM para hacer crecer mi formación, ni siquiera mis conocimientos. Sobre todo mi formación como persona solidaria, capaz de trabajar, con talento a desarrollar, que puede crearse talento, construirse talento, todo eso. Entonces, eso nos enseña. Claro, se necesita el conocimiento, pero esa no es la finalidad. Y los exámenes hacen que saber esta respuesta sea la finalidad del conocimiento. Terrible. Bueno, entonces, vamos al nivel escuela. ¿Cómo evaluar entonces? Evaluar con los alumnos. El profesor evalúa con los alumnos el curso y evalúa todo. El pizarrón no funciona, hay demasiado calor, usted profesor tartamudea y entonces ya no sabemos ni lo que dice, se ve que no preparó. Así le hacemos, la UAM, yo hago eso. Al final del curso les digo, ahora sí, porque nos pasan un cuestionario ahí, evaluar a su profesor. Entonces yo les digo, vamos a evaluarnos todos y hacemos una sesión de evaluación y al final yo ya sé qué cosas debo cambiar y los estudiantes saben qué cosas deben cambiar, ¿sí? Y cada uno de ellos está, entonces es una evaluación en donde el control sobre la evaluación está en las personas, en el grupo, eso es lo importante. Entonces la evaluación no existe así como abstracto, existe como concretos. Si es una evaluación que controla, que trata de medir métricamente, ya esa evaluación no la queremos. Si estamos hablando de una evaluación distinta, entonces sí. Entonces no es eliminar todo. Al contrario, es aumentar la evaluación en todo. Hay que evaluar a López Obrador, hay que evaluar a Sheinbaum, hay que evaluarlos a todos para ser críticos, para poder decirles, miren, esto está mal. Eso es ciudadanía. Entonces, no se trata de reducir la evaluación, se trata de ampliarla, pero en términos muy diferentes a lo que hace la tecnocracia, que trata a las personas como objetos. Usted es 110 puntos. Exacto. Usted es 111, usted se queda en la UNAM, usted se va pues, al CONALEP, o a ver a dónde va, a dónde cae, ¿sí? Entonces, esto. La cuestión es las propuestas. Miren, quitar es poner cimientos, ¿sí? Quitar el INE, quitar el examen de evaluación, quitar el examen de ingreso, todo eso son poner cimientos. Uno no llega en la vida, en las situaciones sociales, uno no llega a espacios baldíos. Siempre alguien hizo algo ahí, ¿sí? Y a mí me toca decir si voy a quitar, ¿qué voy a quitar? Si trabajó durante 30 años en neoliberalismo en este país, en este terreno baldío, y hizo toda una construcción terrible, pues perdón, pero vamos a tener que echar abajo eso. Es que nada más es destruir sin proponer. Hay entonces el momento de quitar para poner cimientos, y luego hay el momento de generar alternativas. Nos es más fácil ponernos de acuerdo todos en que hay que quitar. Eso ha sido una constante en los movimientos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí empiezan los problemas. Pero sí se puede dar el salto. Sí se ha dado. Por ejemplo, la UACM es una universidad que da el salto. No tiene examen de selección. ¿Sí?
Es una universidad que es totalmente gratuita. Es una universidad donde todos los profesores ganan exactamente lo mismo. ¿Sí? No, entonces no hay esto de que los puntos de 20 puntos, 35, ¿no? Ah, bueno, sí, ok. ¿Ya acabamos? Sí. ¿Ya acabó el... tenemos la Ah, ok. fila ahí afuera. Ah, perdón. Sí, disculpa. No, pues perdón. Bueno, pasamos un poquito de tiempo y agradecemos la presencia de todos. Los compañeros del centro, compañero, doctor Hugo, por su presencia. Muchas gracias a todos.